Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde hablamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Bridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo estás, amiga? Ay, ya aquí con el estrés, oye, del regreso, pero qué bueno que ya andamos aquí otra vez. Ay, perdone usted, pero de repente el polvo. Sí, les queremos pedir una disculpa de de avanzada porque... desaparecimos de las redes porque el episodio no salió ayer, va a salir hasta el día de hoy sábado, pero bueno, todo tiene una razón. La verdad es que hemos estado al full con temas de trabajo, entonces pues sí, la verdad nos tuvimos que sacrificar un poquito, pero ya estamos de vuelta, estamos de regreso. Venimos con todo. La verdad es que también estuvimos dándole prioridad a unos proyectos igual que vamos a sacar. Por ahí vamos a empezar el año con el pie derecho. Ajá, nuevas cosas vienen. Y ahora sí, pues vamos a tener todo el tiempo del mundo para estar, pues dándole a este proyectazo, ¿no? Sí. No todo el tiempo del mundo. No, pero me refiero a que tiempo. ya, sí, ya con mucho más tiempo que el que teníamos antes, eso sí. Así es. Muy bien. Entonces, bienvenidos barrocos a un episodio más de Tertulias Gastronómicas, el podcast. Les agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos han apoyado a lo largo de este, pues ya año, amiga, ya casi cerramos el año. Ya casi. Híjole, sí, ¿te acuerdas cuando empezábamos? Ya estamos cerrando temporada, ¿no? Sí, justo hoy cerramos. Justo hoy cerramos nuestra cuarta temporada. Y les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos TikTok, Instagram, Facebook, tenemos también nuestra sección YouTube y tenemos también nuestra sección en Patreon. Recuerden que ahí tenemos material adicional, que se va a venir mucho más material adicional del que ya tenemos cargado ahí. Pero pues necesitamos, para que arranquemos con el pie derecho, que ustedes se suscriban, que nos den like, que comenten, no les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayuda muchísimo para continuar con este proyecto. Así es. Y que estamos en cualquier plataforma donde se escuchan podcasts. Ahí nos van a encontrar. Eso, como Tertulias Gastronómicas. Es correcto, así es. Y pues nada, amiga, te vi hace rato que llegué así extasiada, entonces asumo que el episodio del día de hoy está re bueno. Va a estar así como que traje mi ropa para lavar porque se ve que va a estar así bueno. Así es. Espero que hayas traído tus buenas ropitas. Sí, amiga, me traje todo el cesto de basura. Lo amerita. No, buenas ropitas porque lo amerita, ¿sale? Ok, hoy nos vestimos de gala. Muy bien. Bueno. ¿De qué vamos a hablar entonces el día de hoy? Quiero introducir primero diciendo que de la época en la que voy a hablar, de los momentos de la historia en la que voy a hablar, en México sucedían otro mundo distinto, ¿no? En México nos encontrábamos en una época, es el siglo XVII, en donde estamos en un barroco rico, ¿no? Cada vez las artes se van como llenando más de elementos, ¿no? Con ese miedo al vacío. Y seguimos con la dominación española. Y bueno, eso estaba sucediendo en México. Sí. Mientras que en el otro lado del planeta, en Europa específicamente, el glamour, la moda, las tendencias, la ostentación, la riqueza, ¿sale? El poder. Estaba en su máximo la herencia esplendor. del refinamiento florentino en la mesa, del cual ya hablamos. Que si no ha visto ese episodio, el barroco en potencia, véalo. La glotonería, el pantagruélico apetito del personaje del que vamos a hablar hoy. Eso y más estaban sucediendo justo en la mesa del Rey Sol. Claro, el famosísimo Rey Sol. Que tanto se ha dicho de él y yo creo que tampoco sabemos también, ¿no? Y que es un personaje muy importante en la historia, y que dio pie a muchas cosas también.
un gran sibarita, ¿no? El tema de un goloso. Así es. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la cocina del Rey Sol. Muy bien, amiga, pues date. Bien, como siempre, vamos a dar algunos antecedentes. Contexto, claro. Y aquí sí me gustaría decirles que si no ha visitado nuestra página, otros capítulos en nuestras redes, pues sí les sugeriría, no es obligatorio, sin embargo sí da un contexto importante, el revisar el de la Edad Media, el de los yantares de la Edad Media, también el de el refinamiento en la mesa con Catalina de Medici. Esos son los 2 capítulos que tendrían ustedes como que, ya sea antes o después, irse a verlos para justamente entender muchas cosas de las que vamos a poner en contexto el día de hoy, ¿no? Sí. Entonces, como antecedentes, pues recuerden, el Rey Sol va a estar en un momento muy importante en el siglo XVII. Es donde normalmente va a gobernar y principios del siglo XVIII, pero muy poquito. Es un gobernante longevo para el tiempo que estuvo gobernando. Sí. Y finalmente viene de la Casa de los Borbones, ya con mucha tradición. Entonces, como contexto, sí hay que entender lo que sucedió en la Edad Media, que finalmente transminó y tiene un antecedente importante. Dentro de la Edad Media había cierto tipo de condiciones y cierto tipo de creencias que en ese momento eran muy pesadas. Si ustedes recuerdan, hablamos de la escuela de Galeno. No hablamos mucho, pero sí pusimos en contexto, y eso les prometo que va a ser un episodio, porque fue así, el estar buscando es mucha información, exactamente, y para que ustedes entiendan por qué las mesas estaban así y por qué hay una ruptura, pues sí es importante meternos a esa escuela. En próximos episodios estaré hablando justamente de eso. Claro. ¿Sale? Pero bueno, como entrada existían ya libros de cocina que eran escritos normalmente a través de médicos que estaban en la corte, porque eran los que tenían justamente el acceso y el dinero para poder hacerlo. Y la cocina estaba relacionada a una cuestión de salud. De salud, ajá. De ciertas creencias, ¿no? Hoy nos reímos, porque lo que leemos decimos, ¿cómo, no? Ajá. Sin embargo, hay muchas cosas que a partir de ahí sucedieron como costumbres alimenticias, también en torno a la mesa como protocolo, que todavía continúan. Sí, ¿no? claro. Tienen ese origen. Entonces, es una. La segunda es los libros que les dije de cocina que ya estaban escritos con temas de salud. La tercera, por supuesto, muy importante, es todo este refinamiento florentino que llegó a través de Catalina de Médicis a la corte. Que acuérdense que Catalina de Médicis no estaba proyectada para ser reina de Francia. Y llegó, ¿no? Sí. Porque ella estaba casada con el hermano del delfín. Vean sí, vayan, estaba súper bueno. Yo creo que sí sería bueno que le pusiera pausa fuera y está súper bueno en el y chisme. Regresar aquí con nosotros, porque sí tienes un antecedente muy importante. Entonces, algo que he de platicarles es que la primera Medici en entrar justamente ella, la corte francesa, tiene sus 5 hijos, va a terminar ¿se acuerdan? En este rey de Navarra, y ahí se va a detener la ascendencia que tenían justamente, y va a entrar ahora esta cuestión de los Borbones a la corona. Entonces, Catalina va a tener descendencia, y luego después de ella viene María de Medici, que es la segunda Medici en entrar a la corte, que también hablamos un poquitito dentro de ese capítulo de ella, con una aportación culinaria. Y después ella, a su vez, con su descendencia, va a tener al heredero, y el heredero va a tener a su vez a lo que es Luis, ¿no? Entonces, digamos que María de Medici va a ser la abuela de Luis XIV, su padre va a ser Luis XIII, y arriba de María de Medici está Catalina de Medici, que va a ser la bisabuela de Luis XIV, ¿no? Que es el famoso Rey Soleil o Rey Sol. ¿Sale? Y ahorita vamos a platicar por qué llamado así, ¿no? ¿Por qué Rey Sol? ¿Por qué toda esta cuestión de refinamiento? ¿De por qué le decimos sibarita, glotón, etcétera? Que eso también ya lo explicamos en otro episodio. Dimos como algunos tintes, ¿no? Cuando hablamos de la cocina que me preguntaste, ¿qué es un sibarita, amiga? Yo, Cuando hablamos también de la gastronomía clásica francesa, valdría la pena también que vean los 2 episodios que están muy buenos, ¿no? De las fórmulas. Sí, claro. De las fórmulas francesas. Bueno. Y por último, pues el Renacimiento. Entonces nos encontramos en un momento en el que acaba de pasar en el siglo XVI el Renacimiento, y donde deja, por supuesto, muchas bases artísticas como una corriente muy importante que va a refinar, ¿no? Va a revolucionar.
Y bueno, es salir de toda la parte del oscurantismo que traíamos, aportaciones muy importantes, en temas también de educación y todo eso fue muy importante. Acuérdense que en esos momentos de descubrimientos, pues se está conociendo otras partes del mundo, ¿no? Se descubre América. Entonces es importante porque a partir justo, como indicábamos, de Catalina y posteriores, están teniendo ese encuentro con otras culturas y se están empezando a agregar a sus alacenas y a sus cocinas y a sus mesas otros ingredientes. Y aquí van a empezar a consolidarse. ¿No? Entonces, bueno, desde siempre los Borbones se sabe que fueron glotones, ¿no? Muy glotones. Y bueno, en estos momentos estamos hablando entre 1638, que es cuando nace Luis XIV, y 1715, que es el momento de su muerte, pues Luis XIV va a gobernar. Y bueno, ese momento en el que él va a gobernar se le va a conocer en Francia como Le Grand Siècle, que significa el gran siglo, ¿no? Para que se imaginen, o sea, para llamarlo así es porque de verdad era una cosa espectacular. Resulta que Francia se está convirtiendo en estos momentos ya en un centro de atracción muy importante, especialmente París, y especialmente en lo que son las corrientes artísticas. Entonces vamos a ubicarlo como el centro de moda en Europa, ¿no? Entonces todo lo que estuviera sucediendo a nivel potencia francesa, normalmente se iba a querer replicar en otras cortes y en otros países, sobre todo ahí en Europa, pero que se va a transminar, por supuesto, a otros lugares del mundo. Habíamos platicado que en este último siglo de dominación europea, o en este caso española, en México, también cambia la corona de los Austrias a los Borbones, y entonces llega este afrancesamiento también a nuestra casa, ¿no? Entonces hasta acá llegó justamente ese golpe de los Borbones, ese golpe de afrancesamiento y de tendencia culinaria y de otras corrientes artísticas, ¿no? Francesas, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense, en este momento es un momento en donde cuando el rey entra, sus antecesores, sus padres, su abuela, su bisabuela, hicieron todo para mantener la corona muy poderosa. Y tenían el arca llena, así despampanante, ¿no? Llena de riquezas, de joyas, de minerales, con los cuales sostenían la vida de la aristocracia y del rey, por supuesto, en Francia. Sí, pues platicábamos de Catalina, que su familia pues eran banqueros, eran muy importantes. Era la más poderosa, ¿no? No, de hecho había papas que les pidieron dinero prestado. Sí, eran muy importantes. Entonces, fíjense, una de las cosas que se va a crear durante su mandato, durante su gobierno, primero se va a entender que este gran siglo es una época de lujos. Y una época de poder absoluto. De hecho, él mismo se decía que él estaba por arriba del estado de quien fuera, ¿no? Lo que él decía era la ley. Punto. ¿No? El poder soy yo. Por eso el Rey Sol. Así es, por eso el Rey Sol, exactamente. Sí, claro. ¿No? Y tan solo en este momento, una de las cosas que va a suceder maravillosas, o bueno, depende cómo lo veas, desde la arista que la veas, claro. Exactamente, pues va a dejar como legados las academias, la Academia Francesa y las academias distintas de las artes. Se va a crear, por ejemplo, la de arquitectura, la escultura, pintura. Y también una de las cosas que va a hacer Luis va a ser crear como un centro en donde hubiera el centro de las artes, el centro político, el centro económico, en un solo sitio. Y ese sitio va a ser el Palacio de Versalles, ¿no? Muy cerca de Francia. Entonces, si usted visita Francia y visita París, tiene que ir al palacio. Ahí yo le aconsejo de verdad que no lo dude y que uno de los días que va a París lo guarde para ir a Versalles y ver esa maravilla, esa majestuosidad de ese lugar. Desde que uno pone el pie ahí y lo ve, entiende quién era Luis. ¿No? Y cómo era Luis. El derroche, el lujo y todo de lo que existía en ese lugar. Es increíble, ¿no? Sí, es como súper decadente. Exactamente, es como ver brillar el sol ahí. Está cañón. Y desde los jardines. Y todo. De está armado con... contar una historia bien interesante de cómo salió toda esta cuestión de la arquitectura. Sí. Porque es que sí es una cosa impresionante, de verdad. Como hasta para tomarse el tiempo para poder diseñar dónde y cómo tenían que ir los jardines antes de entrar a la parte principal.
las diferentes salas que se le fueron aumentando con el paso del tiempo, las terminaciones, todo bañado en hoja de oro. Cuando hablamos de Du Barry, sí, del amante de justamente de Luis, sí, de Luis, justamente 14, la última, y cómo tenían sus propias habitaciones, y acuérdense que estaba bien visto que él tuviera amantes y había las amantes pues era el Rey Sol, por el amor de Dios, o sea, a quien él quisiera podía tener. Así es, entonces tenían sus favoritas y iban cambiando dependiendo la época, pues dependiendo cómo se iba acabando la belleza, ¿no? Muchas tenían hijos y los reconocía, incluso sí, claro, el Rey Sol. Entonces, bueno, él cuando comienza a gobernar es muy joven aún. Sí. Entonces, lo que hacen, ya en temas políticos se sabía que cuando los reyes eran jóvenes normalmente regenteaba otra persona, ¿no? Pero lo que hacían era preparar dentro de la política así verdaderos políticos que pudieran tomar las decisiones financieras, las decisiones sociales importantes para poder justamente manejar el país, ¿no? Lo que era la monarquía, pues sí, pues que todo el monarca pudiera apoyarse a través de las decisiones de ellos, para la toma de decisiones. Para esa toma de decisiones, sin dudar, ¿no? Claro. Porque eran ya personas preparadas que había dejado sus antecedentes también con esa escuela, con ese mismo ritmo, y que sabemos que ya desde generaciones anteriores lo iban haciendo muy bien. Entonces, cuando Luis XIV toma los primeros años de su mandato, lo que hace es colocar a un personaje que se llama Mazarino como primer ministro, que ya traía justamente escuela, y él se dedica a disfrutar de los placeres como rey. Sí, ahí, ¿no? Te dejo esos y tú tomas las decisiones. Tú nada más avísame, yo digo que sí. Yo te firmo, te pongo el sello y ya estuvo. Y entonces en esos primeros años Mazarino va justamente a realizar esas tareas, pero pues como ya está viejito, un día se muere, ¿no? Y entonces le toca retomar el poder a Luis. Así de, pero si estoy en mi casa de descanso, déjenme en paz. Justamente a juntas y él toma la decisión. Antes se llamaban secretarios a los que apoyaban justamente al rey, ¿no? Ahora él los va a nombrar superintendentes. Es importante que se los diga porque no nada más en este episodio, sino en otros episodios les voy a decir el superintendente, no sé qué, y de que ahí van a derivar muchas cosas, ¿no? Entonces, los superintendentes van a verse como los políticos más importantes del momento, que van a ser como los brazos derechos del rey para esa toma de decisiones. En ese momento él va a nombrar a dos. Uno que se llama Fouquet, bueno, de apellido Fouquet, y otro Colbert. Los dos eran completamente opuestos uno del otro, ¿sale? Sí. Y Fouquet manejaba las finanzas del rey. Entonces, era un personaje también poderoso. Y era súper fifí, ¿no? Era del que traía así sus mejillas rositas. La pestaña así con el rímel. Amiga, no. Su ¿cómo se llamaban estas cosas? Un personaje, sí, estaba en la época de las pelucas. Y como estábamos en el siglo XVII, dibujado rico, aquí así. Acuérdense que se polveaban la cara, se la maquillaban, se ponían hasta lunares, se ponían lápiz labial. Los zapatos llevaban tacón, bueno, no lápiz con labial, unas cosas así. De rubor que rubor, Y se ponían el pelucón y mientras más grande y más chinos más importante era más importante. Claro, pero nadie podía estar más arriba del rey. Ojo, porque el rey podía tomar eso como una ofensa. Claro, por supuesto. Y depende del grado de que él se sintiera ofendido, híjola, la pagaba la persona que lo había ofendido. Y ahorita justamente vamos a hablar de eso, ¿no? En muchos momentos. Bueno, pues el Rey Sol, por eso era el Rey Sol. Nadie podía eclipsar al Rey Sol de ninguna manera, no solamente al vestirse, ¿no? De cualquier manera. Entonces, bueno, Fouquet, en estos momentos en los que pues él está en un lugar privilegiado y maneja el dinero de la corte, etcétera, pues él decide hacer un palacio hermosísimo, un palacio, y él va a juntar a los artistas del momento, los más importantes que existían en ese momento en Francia, y que justamente ya tenían una fama incluso internacional. Los mandaban pedir a arquitectos, a maestros que hacían justamente los jardines, ¿no? Los mandaban solicitar los pintores, los escultores, los que hacían las fuentes, para poder crear esos palacios. Fouquet manda a hacer un palacio con los mejores artistas de la época, ¿no? Y este lugar se va a llamar Vaux-le-Vicomte. Hoy en día está abierto, es como un museo. Uno puede sacar una cita y ir a hacer un recorrido a este lugar. He de contarles que es una cosa así que la ves
pueden googlear, véanlo, sí, está sí. hermosísimo el palacio. Y dices, no manches, no es crédito. Es un palacio para una persona, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces... Es mi casita del Infonavit. Uy, sí. Ajá, sí, mi casita, amiga, del Infonavit. Con una amiga, era la bodega, amiga. Sí, no. De la bodega del ama de llaves, nada más. Bueno, lo va a hacer el arquitecto Levaux. Y se va a mandar llamar al maestro André Lenotre, que en ese momento era el maestro. Era el maestro. Constructor de jardines más importante del reino, ¿no? Y entonces logran una obra tan bonita, tan maestra, que este palacio se va a utilizar solo una vez, una ocasión, y va a ser para recibir al Rey Sol, ¿no? Entonces, Fouquet se gasta todo así, tira el dinero por la ventana y manda terminar ese palacio y dice, lo primero que voy a hacer en mi palacio es que venga de visita al Rey Sol para que vea cómo lo estoy atendiendo, ¿no? Y a la corte. Entonces, ¿y esta posilga qué es? No, espera. Llega Luis, ¿no? Espérate, ¿Qué es esta posilga? ¿No? Ajá. Bueno, queda tan bonito el lugar que en ese evento, cuando llega Luis y se queda viendo todo, para empezar empieza a preguntar que quién lo hizo, ¿no? O sea, qué arquitecto intervino. Al Rey Sol le regala el Fouquet una pintura hecha por el mejor pintor del momento, le manda a hacer un lienzo así enorme y se lo regala como un obsequio. Él se molesta, ¿no? Porque cómo es posible que le pueda regalar una pintura tan bonita y tan buena, mejor que las que tiene él de su propia colección. Llega al palacio, no da crédito, o sea, se enamora de ese palacio, pero dice, ¿cómo es posible que él tenga un palacio mejor que yo? Visita los jardines, ¿no? Porque también dentro de los espectáculos y dentro de los banquetes las fuentes que iba a ver, y todo. ¿no? Se enoja porque él tampoco tiene unos jardines así como los que tiene justamente Luis Fouquet, ¿no? Y entonces, ahí el Rey Sol se queda con una espinita clavada. Sí. No, ¿cuál? Era la viga entera. Ajá, súper envidioso, ¿no? Sí. Bilioso, se enoja y eso le va a costar el puesto a Fouquet. ¿Cómo crees? La cárcel y la vida. ¿En serio? Se queda sin su fortuna. Y después va a estar 20 años en la cárcel. En la cárcel, lo van a estar cambiando de cárcel en cárcel y ahí hasta muere. que se muera, ¿no? Nada y más lo por acusan de malversación de fondos en menos de un mes del banquete, para que más o menos sobre. Ahora, acuérdense que en alguno también de los capítulos hablamos de Vatel, ¿se acuerdan? Sí, de Vatel. Sí. Bueno, en esos años, que son 10 años antes de que se suicide, trabajaba con Fouquet. Lo manda justamente traer para trabajar en este banquete. Antes no lo mató ahí. Él va a ser su maestra de sala. Y cuando llega el rey, llega con 6,000 invitados. Más sus hermanos, los príncipes también, ¿no? Y toda la comitiva de gente que trabajaba para ellos. Las damas de honor, la reina, los diligentes, la aristocracia también, dirigentes importantes de la política, y llegan todos y se agrupan justamente en el palacio y les realizan un banquete, ¿sale? Más o menos para que ustedes se den una idea, Vatel logra ofrecer alrededor de 500 docenas de platos de plata maciza, con manteles y servilletas traídas de Venecia. Un servicio completo de oro para el rey, y entonces se cuenta la leyenda que cuando llega el servicio de oro, se le queda viendo hasta los platos y todo, y le dice a Fouquet, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Y le dice, es oro, mi señor, es oro puro, tóquenlo así, ¿no? Es para usted, ¿no? Hágale así. Es para usted. Píquele el diente, sí. Y entonces él se enoja mucho, ¿no? Ay, pero qué mala leche, o sea, ni siquiera porque fue especialmente para él, o sea, en lugar de decir, o sea, qué súbdito tengo porque mira todo lo que hace por mí. No, nos vamos al... Ahora sí que fue ahí que... ¿Sabes qué? Digo, aquí ya me estoy extralimitando, ¿no? Pero a mí se me hace que Luis, porque también es Louis, ¿no? Es Louis XIV. Pues Luis, a mí se me hace que tenía un tema por ahí como de tamaño, porque eso de andarse siempre pensando que los demás tienen más que él o que nadie puede más que él, eso es compensación psicológica de que... No, y de seguridad también. Por eso, ¿y dónde se mide en muchos aspectos la seguridad de los hombres? Ya sé, amiga, en los tacones. Sí, amiga, yo creo que a él le toca un tacón chiquitito, amiga. Pues a la mejor. Seguramente, por ahí venía su inseguridad. Sí,
puede ser, amiga. Y aparte, pues también, la verdad es que los reyes estaban súper mimados. Desde que nacían no movían un solo dedo. Ve hoy, la realeza también británica. Sí, no, claro. No mueven un solo dedo. No, y ahí, por ejemplo, ni para vestirse. No, nada. Y ahí, por ejemplo, el ex esposo de Diana, ¿cómo se llama? Señor que me cae tan gordo. Sí. Él, así por ejemplo, se ensucia con la se ve que es un inútil. Sí, o sea, se ve que no sabe, no. Así es. Pero ir al baño, seguramente. Ay, vamos a hablar ahorita del baño. Ahorita te voy a ¡ay, amiga! No, sí está bien bueno el chisme del día. Dale. Bueno, pues entonces se enoja mucho porque aparte he de platicarles que cuando usted visita Francia y se queda a lo mejor por un tiempo ya no como turista, o si tiene la fortuna de conocer una familia francesa y lo invita a su casa, los franceses, como costumbre, tienen el que tú antes de llegar siempre llegues con las manos con algo, ¿sí? Y la tradición por ejemplo, en la parte sur, que es donde estuve yo, una de las tradiciones es que lleves un buque de flores. Entonces, pueden ser cosas de verdad tan sencillas como eso, ¿no? Y estas costumbres de llevar el postre, llevar una botella a las casas, viene justamente de ahí. Sí. Entonces, en esa época, se tenía que dar un souvenir, un obsequio a la gente que visitaba el palacio. Le estoy hablando de 6,000 invitados, más claro. Toda la corte que ya hablamos, ¿no? 6,000. Entonces tenían que buscar 6,000 obsequios que entregar, pero aparte tenía mucho que ver el nivel de obsequio de quién lo entregaba y hacia quién lo dirigía. Entonces, si yo era el dueño de ese palacio, yo tenía que tener un obsequio para el rey. Uno distinto para la reina, porque aunque fuera su reina, tenía menor nivel que el rey. Claro, por supuesto. No podía brillar más que el del rey, ¿no? Y aparte, las damas de honor, al tener menor nivel que el de la reina y del rey, tenían que ser diferentes. Otro tipo de obsequios. Y así se les daba a todos hasta el último rango. Y ese último rango a lo mejor ya no eran las mismas cosas que se daban al rey y a la corte, pero también recibían un obsequio. Sí, claro. ¿Sale? Y entonces, ¿te podías ver como marro? Sí, no. O te podías ver como un exceso. Sí. Y era ahí donde estaba como el detalle, ¿no? Que tenían que tener un diente muy fino para entender, o sea, ser gente muy colmilluda para entender qué podían regalar, para no eclipsar al que le regalaban, pero tampoco verse como marros. Sí, claro. ¿No? Como codos. ¿Y qué les regaló en ese banquete? Regaló corceles. Válgame el cielo. Joyas. Con incrustaciones, así con diferentes tipos de metales, preciosos y de piedras. No, pues marro no se dio, corceles, lo que cuestan los caballos, y en esa época. Por eso se enojó el rey. No, y entonces, lo más fácil era. Él estuvo bien acá, disfrutó, chalala. Vean quién lo hizo, Vatel, ¿no? Sí, claro. No, pero aparte, con la mano en la cintura, pudo haber dicho malversación por todo lo que se gastó. Y entonces, cuando termina el banquete, menos de un mes después, de repente llegan unos gendarmes a su domicilio. Y no lo dejaron ir a vivir al palacio. Nada. ¿No? Así recién terminado después del banquete. Y pues por malversación de fondos del arca del rey. Vas para atrás. Exactamente, vas para la cárcel. No lo dejaron dentro ni siquiera de las cárceles juicio, visitó, nada. No, nada, directo. Y dentro de las cárceles si el rey decía. Fue la Bastilla. Uy, luego la Bastilla. La Bastilla. Si él decía, te matan mañana, te mataban. Si él decía, no, siempre no, perdónanlo, porque había mucha gente luego que iba a buscar el favor del rey, ¿te acuerdas? También lo hemos visto en varias, leído y visto en varias películas, que así se movían muchos kilómetros para buscarlo, para pedirle el favor de que pues los ayudara a sacar a alguien de la Bastilla o lo perdonara por tal cosa. Y si traías el perdón real, o sea, así fuera o sea, quien fuera te tenía que liberar porque traías el perdón real. Así es, y lo traías firmado por él. Claro, por supuesto. ¿No? Así, su pergamino. Sí. ¿No? Entonces, de hecho creo, no recuerdo bien, pero creo que fue D'Artagnan el que fue a aprenderlo, el que fue a decirle, por orden del rey, estás detenido, te vas a la cárcel, ¿no? Por malversación de fondos, creo que sí. Sí, bueno, si usted es jovencillo, vea Los Tres Mosqueteros. Léalos y luego véalos. Y luego véalos. Pero primero lea Alejandro Dumas, que es una maravillosa novela. Pero aparte, o sea, mucha gente a lo mejor piensa que ese personaje es ficticio. Y no es cierto. Sí, hubo los mosqueteros del rey. Exactamente.
¿no? Ay, pues esa es otra historia bien interesante, sí. Y también te acuerdas a mí sí me gustó mucho leí yo también Los Tres Mosqueteros, sí. He leído literatura francesa, incluso en francés, sí. Porque luego las traducciones no quedan también bien. Y por ejemplo, la que pusieron, que sale Leonardo DiCaprio. La del hombre de la máscara. Esa está muy buena también. Sí, ¿no? Sí te maneja unos mosqueteros menos, o sea, sí la leyenda, porque se construyeron esa leyenda, pero te los muestra un poco más humanos con ya más grandes, obviamente, con otras... Y sí sabes que por leyenda sí existió un gemelo. Supuestamente sí. Allá en el sur de Francia, cuando visitas, creo que fue o Cannes o Antibes. Y en donde hablamos de la Bullabesa, ¿se acuerdan? Sí. Por ahí dicen que estuvo en la cárcel y que ahí fue donde lo mantuvieron. De hecho, por ahí en algunas construcciones llegué a ver hasta mascaritas. Sí, porque, por ejemplo, sí hubo un cambio, ¿no? O sea, dentro de la historia de Luis, hay como que una época en la que fue de una manera y después como que... No lo sé. Como que tuvo como ciertos cambios, o sea, como que no lo sé. Pero al final ahí te voy a platicar, espero que no haya sido el otro, ¿no? Ahí te voy a platicar. A ver, dale. Pero vamos, les voy a platicar, ¿no? Oye, amiga, me hubieras... ¿Dónde está la copa de vino, amiga? Las palomitas. No quisiste. Las palmolitas. Yo vine a echar el chal. Sí. Bueno, entonces fíjense. Uno de los regalos bien vistos, o sea, que incluso uno podía regalar como detalle a lo mejor, incluso al mismo rey o a las damas de honor, eran flores raras. Sí. Si la flor traídas no era del de otra país, parte. Eran de otra región, otro país, incluso al otro lado del océano. Pues eran regalos buenos porque eran únicos, ¿no? Especiales. El traer un producto que solo creciera en una región, como hongos o trufas o los confites. ¿Se acuerdan de las confituras que hablamos justamente de Lorena? Sí, claro. ¿No? Vea como ya muchas cosas las hemos platicando en diferentes episodios. Véalos todos porque en todos hay cosas bien interesantes, ¿no? Sí. Entonces, las confituras eran súper famosas. Y incluso el rey las mandaba a traer para él obsequiar a otras personas esas mermeladas o confituras. Entonces, fíjense, no necesariamente tenían que ser joyas, ni piedras preciosas. Podía ser un producto artesanal hecho en otro lugar, una mantequilla, un queso, un vino, y entregarse como un souvenir. Y este señor agarró y aventó la casa por la ventana, ¿no? Imagínate que yo llegue a tu casa y me regalas un corcel, amiga. No, amiga. Un coche. Corcel no tengo dónde ponerlo, pero si me invitas un coche no hay problema, ¿eh? No te voy a decir que no. Oye, pero un coche que trae el corcelito, ¿no? Sí, estaría bien. No, amiga. No creo que dure así ni 5 minutos afuera de mi casa. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Entonces, fíjense, durante el mandato del monarca, cuando llega el Rey Sol, el arca estaba repleta, ¿no? Había mucho dinero, mucha riqueza. Cuando Luis muere y deja ya a su sucesor, el Lobo Delfín, el arca está vacía y quebrada. Pues claro. Para que se imaginen el derroche que hubo en esos menos de 100 años, mientras él estuvo gobernando, ¿no? Entonces, así de fuerte. Bueno, durante este gran siglo, que son 100 años, ¿no? La cocina francesa, ya de por sí revolucionada a partir de Catalina de Médicis, va a empezar a tomar otros aires y seguir evolucionando, ¿no? Y seguir estandarizándose y proponiendo las cosas a tal manera que los cocineros dejaron de ser cocineros. En estos momentos los cocineros van a ser personas artistas. O sea, van a considerarse ya como no un oficio de servidumbre, sino como un artista, como un Miguel Ángel, por ejemplo, que era pintor, escultor, o como un Leonardo da Vinci. Estamos hablando de ese nivel, ¿no? En donde la gastronomía por primera vez se va a empezar a colar dentro del arte, ¿no? Aunque aún todavía no tenemos ese privilegio de que la gente lo reconozca así, que yo digo que sí lo es, por todo lo que estudiamos, por supuesto, y hacemos, lo que puedes hacer con la comida. Exactamente. Pero ya hay mucha gente que incluso impulsora en este sentido todavía hoy, ¿no? Estamos hablando muchos siglos después, que sigue luchando por proponer a la gastronomía como un arte. Sí. Entonces, aunque no tenga ese título oficialmente, para nosotros ya lo es.
Y desde entonces se promueve como tal, ¿no? Okay. Y entonces esta gente de los palacios y que tenía justamente el poder entiende que esos cocineros son verdaderos artistas, ¿no? En la mesa y en todo lo que van a proponer, pero también en el protocolo, en el servicio, en el espectáculo, en todo lo que va a crear esa experiencia, ¿sí? Bueno, entonces, en 100 años, esta cocina se va a convertir, amiga, sí, en la más influyente de Europa. Y va a haber una ruptura. Para lograr eso, tiene que revolucionar muchas cosas. La primera es que estos libros de cocina, que eran la base saludable de esas familias ricas, va a tener una ruptura muy fuerte, ¿no? Y estas creencias que se tenían de los alimentos, ya habíamos hablado de Catalina, que antes todo se metía revuelto a la mesa en un solo tiempo, asqueroso, y Catalina dice, no. Por partes. Hay que poner tiempos y hay que poner ciertos productos y más ligeros y menos cocciones prolongadas y menos grasas y etcétera. Incluir los vegetales. Bueno, aquí Catalina ya había dado un brinco con los vegetales. Sí. Con Luis XIV, él va a dar el brinco con otros productos, ¿no? Que se van a empezar a sumar a esos ingredientes. Unos van a ser, por ejemplo, los hongos, que hasta ese momento estaban considerados como un ingrediente que te echaba a perder por dentro. Sí. Porque como crecían la podredumbre, sí, era un ingrediente que no valía la pena meter dentro de la cocina. No, que, ¿sí? O que solamente la gente del campo sobre algo echado a veces perder, los comía, ¿no? Y él los va a empezar a incluir y a darle su lugar. Y es en este momento donde justo las trufas, los hongos, las setas van a empezar a hacer aparición en estos recetarios. Claro, ¿no? tan caras las cosas, ¿cómo ¿no? se llama? Las trufas. Así es, o sea, antes ¿cómo es posible? Espérate, porque llegaron a posicionarse tanto los hongos y las setas que incluso descubrieron que el mejor lugar donde crecían era el estiércol. Sí, claro. Y si usted visita, ¿no? granjas de hongos, se va a dar cuenta que lo que ocupan es excremento de animales, entre otra mezcolanza de cosas. ¡Qué para rico! Poder florecer. Los champiñones de botón, los portobelo, etcétera. Claro. Se utiliza justamente una especie como de composta hecha a base de excremento de gallinas, de pollo, ¿no? Se le llaman gallinaza, pollinaza, todo esto. Sí. A grandes temperaturas, crecen bacterias, muchas cosas que promueven ese crecimiento y enriquecimiento del hongo. Pero no por eso quiere decir que el hongo te va a hacer daño. No, de claro. hecho, ¿de dónde salió el tema de la pasteurización y demás? Pues de trabajar con bacterias. No, y los mismos hongos, si le ves el lado amable, también la penicilina también es en base de hongo, ¿no? El crecimiento de otros hongos necesita esas esporas de esos hongos, como hongos que son parientes del penicillium, pero está el penicillium, por ejemplo, roqueforti para hacer el roquefort, el queso, o el camemberti para hacer el camembert, etcétera. Entonces, fíjense, fue tan importante que incluso en Versalles se designó un área de estiércol para que crecieran los hongos. ¿No? Así de, aquí están los jardines y de este lado podemos encontrar el ala oeste y aquí está el champiñón con merde. Sí, el área de le champiñón con le merde. Y todos, y se los comían en la noche. Nada más una limpiadita, ¿no? Así es. Entonces, fíjense. Entonces, damos la vuelta con esta cuestión de lo saludable va a quedar en un segundo plano. Y regresamos a esta parte como de darle gusto al placer. El hedonismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya con los griegos y romanos? Así es. De regreso, regresa este placer. Y ahora es importante saciar, sí, tu necesidad de comer, pero también que se convierta en un placer. ¿Por qué no? ¿No? Aparte que te va a nutrir, pero eso ya es segunda. Eso es en segundo plano. En segundo plano. Entonces, ante tal situación va a llegar tan pujante esta experiencia, ¿no? Y se va a hacer tanta la costumbre dentro de estos aristócratas, la nobleza, el rey, etcétera, que los mismos doctores van a tener que empezar a doblar las manos y empezar a cambiar los tratados porque la población los está obligando, porque les están demostrando que lo que están comiendo no les está haciendo daño. No como se decía de la Edad Media, ¿no? Y uno de esos tabús era la fruta, porque la fruta estaba considerada como, haz de cuenta, del demonio. La fruta tenía que comerse por la manzana fermentada o ya procesada de otra manera, cocida, etcétera, hervida. Uno lo entiende ahora,
Si te pones a pensar, al pasar estos procesos, lo que haces es ir eliminando bacterias y gérmenes o microorganismos que no vemos, que son patógenos, o sea, que nos hacen daño. Y al pasar estos procesos se van, ¿no? Al ahumarlos, al salarlos, al endulzarlos. Entonces, ya no crecen. Y si la comías, pues así, normalmente ellos no agarraban ni la lavaban. Y si la lavaban, quién sabe si el agua estaba contaminada o no. Sí, claro. Recuerden que no tomaban ni agua, porque las aguas ya estaban contaminadas desde entonces. Entonces, comer fruta fresca podía ser sinónimo de que te murieras. Claro. ¿No? Y entonces estaban asociadas de verdad como un alimento del terror. De hecho, la fruta era para los pobres, para los campesinos, los que tienen ahí una granjita y con eso sobreviven 2 árboles, ¿no? Que tuvieron. Pero en este momento, él se hace adicto a las frutas. Él ama las frutas, ¿no? Y entonces, esta fruta se empieza a trasladar al final de la comida. Y empieza a aparecer este tiempo fresca, que se llama dessert, ¿no? Que es el postre, ¿no? Antes no existía. Entonces, hasta allá llegó este cambio, ¿no? Y otra de las cosas que quería platicarles es que entonces los libros van a empezar a cambiar. Y estos libros ya no van a ser con base a la salud, ¿no? Sino con base a otras circunstancias. Y dentro de estas circunstancias, lo primero es, por ejemplo, el arte de, ¿no? Si entonces el chef ya es un artista, por lo tanto, cocinar ya es un el arte de cocinar. Entonces, ahora nuestros libros no se van a llamar como cualquier cosa, se van a llamar el arte de cocinar, el arte de servir, el arte del buen repostero, el arte del vino, ¿sale? Y todas, y entonces empiezan a aparecer estas palabras dentro de las publicaciones. Okay. Otra cosa es que Francia se coloca como suprema, ¿no? Se coloca como una cocina de élite en Europa. Y entonces la palabra francesa, ¿sí? O francés, o al estilo francés, o a la francesa, va a ser muy importante. Dentro de esas publicaciones ellos lo entienden como soberanía y como nacionalismo, y entonces lo colocan también en los tratados, ¿no? Y entonces ahora se llamaba el arte de buen comer, pues ahora será el arte del buen comer francés, ¿no? O el arte de la cocina francesa, ¿no? O el buen cocinero francés. Exactamente, ¿no? Y entonces vamos viendo que en estos momentos van a aparecer tomos y publicaciones que dan eso, arte y francés, ¿no? Ya estableciendo como una cuestión, como una marca personal, una base, exactamente, que esta cocina se entienda de verdad como suprema a nivel lo que en ese momento era conocido, ¿sí? Como el mundo. Entonces, vean qué cosas, ¿no? Bien interesantes. Hasta ahí, ¿tú sabías todo esto, amiga? No, amiga, algunas cosas no. Bueno. Pero aparte el chale está bien interesante. Sí. Uy, lo que falta cuando llegue al baño. Entonces, bueno, fíjate, hay una cosa en contra de todo esto, porque antes en las cocinas podían verse niños y mujeres trabajando, ¿sale? Lo vemos en la película de Batel, justamente. Pero cuando comienzan a salir estos tratados, quienes podían ser letrados, escribir, leer, pues van a ser justamente los hombres, ¿no? Y los que van a empezar a alcanzar niveles más altos en las jerarquías van a ser los hombres. Entonces, una de las cosas tristes de esta área es que justamente va a empezarse a excluir a las mujeres. O sea, ya cocineras ya no hay. Sí o sí, pero relegadas como, escondidas, ¿no? Se sabe que en las cortes españolas sí hubo, pero en las cortes francesas no hay noción, no hay nombres. Entonces, si las hubo, no se quedó registrado, exactamente. Entonces, esa figura masculina comienza a imponerse ya como desde el artista de la cocina. Y bueno, también hay que entenderlo, manejar ese nivel de estrés de un banquete de 6,000 personas, tú solo, con servicio, cocina, etcétera, etcétera. Está cañón, amiga. Sí. ¿No? Entonces, bueno, así Francia se coloca en el centro del mundo. Y su cocina, por supuesto, también. Y entonces los chefs comienzan a viajar invitados por otras cortes a producir comida a la francesa en sus tierras que son completamente extranjeras para ellos, ¿sí? Algo que debemos saber es que una de las cosas que son la base de la cocina francesa en esos momentos, voy a empezar ahorita a hablarles de lo que se componía una comida, ¿sale? Pero para poder lograr la comida existían 3 bases en ese momento. Una cosa que se llaman los bouillon, que son como hervidos en la traducción, los coulis, que son como salsas, ¿sí? Concentradas, y los jus, que son como jugos
y que son confusos porque comienzas a leer y los tres son muy parecidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hervidos, se puede referir como un consomé. Okay. Yo ocupo diferentes partes de animales, suelen ser como las peores partes, las más duras, las corriosas, las que como los fondos, hacer un fondo. Para hacer un fondo, y con eso yo saco la sustancia, los dejo hirviendo por mucho tiempo prolongado, a que se reduzcan, y a que todos esos aromas se concentren en ese caldo, ¿sale? Después se filtra, y ya se ocupa como base de lo que tú lo puedes guardar, ¿no? También, sí, claro. Luego tenemos también el culi. En el culi se machacaba, esa es la diferencia. En un mortero se machacaban los pedazos de animal que tú quisieras ocupar como proteína, o bien vegetales, y con esos, o setas, o etcétera, y con esos confeccionabas, otro caldo, el cual también hervía por tiempo prolongado, y después se pasaba por otro sedazo, y se exprimía muy bien para sacarle todo el jugo a estas menudencias. Solía haber huesos, aquí por ejemplo, y también se pasaban por el mortero. O sea que era mucho más concentrado. Más procesado, exactamente. Y entonces ese sería un culis. Y el yu, entiendo que tenía sobre todo solo una materia de cosas, no una combinación de cosas, y no era tan prolongado su cocción. El proceso, ¿sale? Entonces, de esas tres, y a veces estas eran infusiones, o sea, nada más lo caliento, que suelte un poco del aroma, lo apago. Como piel de naranja, como cositas así. Así es. Entonces, con estos tres comenzaba la confección de distintos platos, ¿sí? Y entre ellos se ocupaban, por ejemplo, para ya confeccionar salsas, que en este momento se van a imponer como una parte importante de los platos, sobre todo fuertes. O sea, los platos fuertes que van a ser, fíjense qué interesante, ¿no? La palabra viand o vianda aparece en este momento. Okay. Es la carne, y está considerado como el plato principal, el plato más importante que va a nutrir al hombre y que le va a dar placer. Okay. Entonces, tan importante es, y es que ahorita les voy a platicar un poquito más adelante, pero que incluso se presentaba al público cuando el rey iba a comer la vianda, ¿no? Y le decían, Monsieur, le viande au roi, ¿no? O sea, querido público, ahí viene la vianda del rey, y le iban mostrando, ¿no? Y ahí todos iban viendo, hasta ¡bravo! Que se ponía así al rey, y era como un momento importante de esa comida, ¿no? Entonces, es tan importante que a partir de ahí, la vianda no nada más es la carne que va a comer el rey, significa el momento de comer. La vianda van a ser las viandas, ¿no? Va a ser la comida, sí, ¿no? Entonces cuando tú vas a Francia, te dicen, no, vamos a comprar le viande, vamos a comprar el súper, vamos a comprar la comida. Es eso, esa es la traducción. Bueno, entonces, esa es una de las cosas bien interesantes. Otra es que aún van a existir, como les digo, va a empezar a aparecer un tiempo nuevo, que es el dessert, y uno antes de él, que es el entremets, que significa entre platos, y que es un momento en que va a cambiar de lo salado a lo dulce, pero no completamente dulce. Normalmente en este entremets se van a utilizar cosas como tocino, o como manteca o tuétano, para confeccionar diferentes tipos de postre. Y el postre casi siempre se le va a dar lugar a una fruta, que es el rompimiento completo ya con la Edad Media. Sí, porque, claro. insisto, la fruta era el diablo, ¿no? Y en este momento la fruta, hermosa, bella, así como es, cruda, o con muy pocos procesos, se va a empezar a consumir al final, ya para limpiar tu boca, como un tiempo que decía Catalina, ¿no? Que debe quedar aparte, porque es algo dulce. Y aparte, a Luis XIV ama los postres, y ama lo dulce. Lo ama tanto que incluso se dice que él padecía mucho de tener sed todo el tiempo. O sea, que tenía diabetes. Que probablemente tenía diabetes, seguramente, ¿no? Y que tenía muchas caries. También. Entonces, eso por entrarle mucho al dulce. Sí, claro. Ahora, otra cosa muy importante es que el azúcar era muy caro. Porque en ese momento quien tenían justamente el comercio
eran los holandeses y los ingleses, y ese azúcar provenía de las regiones cañeras que estaban en América, en las Antillas, ¿no? Entonces, al ser ellos justamente los dueños de ese comercio, de esas rutas comerciales, pues vendían como querían a los demás imperios, ¿no? Y entonces tener azúcar en una alacena en Francia en ese momento era carísimo, entonces prácticamente pues solo el rey y la aristocracia podía tenerlos, ¿no? Entonces, y aparte el azúcar ya asociado desde antaño, desde la Edad Media, como un ingrediente que curaba, sí, que era importante, porque pues al final de cuentas si no hace falta estudiar mucho para saber que si comes azúcar te da energía. Sí, claro, ¿no? Te sientes bien. Te levanta, ¿no? Por un ratito nada más. Sí, dan a los niños, denles un dulce antes de dormir y verán que el que no duerme eres tú, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Entonces, así el azúcar, ¿no? Y entonces, el azúcar se vendía en las boticas, con los boticarios. No se vendía como un ingrediente de cocina. No, pues porque claro que no. estaba considerado como un elemento de medicina. Sí, igual que la coca. Sí, en un inicio. Igual que la coca en un inicio. Así es. Entonces, bueno, este entremés va a ser predecesor al postre, ¿sale? Este entremés significa, como yo les decía, entre platos, quiere decir, continúa después de la ensalada, que normalmente era el plato fuerte, luego la ensalada, luego el entremés, que es como el primer golpe dulce, sin ser el dulce fructosa, ¿no? Y entonces, después venía ya el dessert. El dessert venía de deservir, que es un verbo que significa, quitar de la mesa, ¿sale? Ya servimos, ahora vamos a deservir, o sea, vamos a quitar todo lo que nos refiere a ese servicio. Y de ahí viene dessert, ¿no? Y se convierte en el postre. Y en ese postre, pues, aparecen esas frutas. Ese tiene que ser a base de fruta a fuerza, ¿sale? Bueno. Oye, ¿y frutas, no frutas raras que venían del Nuevo Mundo? ¿no? Nuevos ingredientes aparecen en la mesa. Muchos, insisto, porque tenían esta cara tristemente a veces mal, de que eran productos del diablo de la época de la Edad Media. Y otros porque comienzan a hacerse productos locales importantes, ¿no? Que como las confituras que decíamos de Lorena, porque son ricas, porque son especiales, porque tienen mucha pulpa o más azúcar o los colores están más bellos, etcétera. Y se van a poner de moda, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, que en esta época aparecen las zanahorias naranjas, ¿no? En ese entonces las zanahorias eran amarillas o blancas, y son los holandeses, los horticultores, a los que se les da justamente esa fama de poder, a través de estar trabajando la tierra y estar buscando lo demás, sol, el agua, etcétera, todo, empezar a modificar y que cambiaran a color naranja, y va a ser un símbolo también de su imperio, ¿no? De justamente Guillermo de Orange, ¿no? Que orange, para quien no sepa, significa naranja. Entonces, por eso la zanahoria va a ser muy importante para ese imperio holandés, y se van a poner de moda. Acuérdense que ya hablamos también de las zanahorias en Francia para poder hacer el creci, ¿no? El potage creci. Así es. Entonces, que lo hicimos también. Sí, también. Delicioso quedó, riquísimo, ¿no? era una cosa aterciopelada. Con le pusiste un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado. Sí, porque le pusiste uvas. Para decorar, uvas. Queso, ¿no? También queso de cabra. ¡Ay, estaba rico! Estaba riquísimo! Sí. Véanos en Patreon. Sí. Aprenda a cocinar. Es correcto, sí. Conmigo ahí en línea. Venga. Y no son cosas difíciles. No, súper sencillo. Como decía, ¿y desde cuándo lo pude haber hecho y no lo había nunca trabajado? Eso, terapese, así que diga, ya estoy harto de trabajar toda la semana. Pues ya entra. No, y también para salirse un poquito de las típicas recetas que hace uno, ¿no? Claro. O sea, hacer algo diferente y darle gusto al gusto. Viajar al mundo sin tener que salir de casa. Claro. ¿No? Sí, aparte va a quedar re bien con la suegra, así que... Muchos de esos vegetales, incluso los que iban llegando de otros países muy lejanos, incluyendo México y Sudamérica, ¿sale? Van a empezarse a sembrar en Versalles. Van a ponerse de moda. Y ya no les terminé de contar el chisme de Versalles, exactamente, ¿no? El rey queda tan enojado, pero dice, no, nadie va a tener mejor palacio que yo, y manda a llamar al arquitecto, es paréntesis cultural, manda a llamar al mismo arquitecto y al mismo maestro de los jardines, el Noto,
y le dice, quiero que me hagas un mejor palacio, más grande, y te lleva más la bonito, vida más si no me lo detallado, terminas. y es cuando construyen Versalles, Ajá. ¿no? Después de este palacio que les decía de Le Bourg. No, pues en la construcción de Versalles se le fue el dinero de las arcas, amiga. La mitad al menos. Pero imagínate cuánto cuánto dinero había, cuánto oro había en esa arca. Pues imagínate. Cuando ves algo así dices, no doy aparte, crédito. no es un lugar chiquito, o sea, son, y te iba a decir kilómetros, son hectáreas y hectáreas de construcción, o sea, es muchísimo, es enorme. Y eso que todavía le siguieron aumentando alas con el paso del tiempo. En Versalles, por ejemplo, regresando ya al punto donde nos quedamos, se sembraron papas. Uh-huh. Y esas solamente fueron ornamentales, porque eso se les daba a los animales. Ajá. Y acuérdense que aquí en América nos veían como animales. Sí. Entonces, eso no lo comían porque decían, eso es venenoso. Sí, claro. Eso es del grupo de familia de las solanáceas, de las plantas, Sí. entonces son tóxicas. Ajá. Solo lo comen los animales. Y como ellos son animales, pues no Pues les pasa nada. dáselos, claro. Entonces, las papas van a ser sembradas porque dicen que sus flores para ellos eran exóticas y bonitas. Ajá. Y por eso las sembraron, ¿no? Uh-huh. Lo mismo sucedió con los jitomates y los chiles y muchas cosas. Ay, yo sé, Pero imagínate en las época de verduras hambruna y todo una- lo que podía sacar de ahí, qué Una barbaridad. de las frutas que más les cautivaron por su forma Ajá. fue la piña. Sí, que imagínate. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas hablábamos cuando de Japón? cuando vimos Ghibli. la película de Ghibli? De que, ¿y esto Recuerdo qué de es? ayer. No sabían ni cómo cortarla, Ajá, y la toda vieron verde verde. se la comen. Pues obviamente, imagínate, piña y luego Ácida. verde, te escalda la lengua, te irrita el estómago, o sea, esa se tiene que comer dulce, o sea, más entrada ya en Bueno, madurez. depende con qué, ¿no? Porque sí hay muy buenas No, si te la vas a echar sola. No, pero así sola, comidita así nada Sí, más, como postres para que realmente para te nosotros, dé o un con buen agua. sabor. Debe de Paleta, estar ya dulce, más muy madura, dulce. claro. Sí. Sí. Entonces, pues la piña se pone tan de moda y en la corte Que para que todo una de piña. las frutas y de los centros de mesa que debía sí o sí haber dentro de esas mesas reales Eran piñas. eran piñas, así bonitas, todas con su cáscara, ¿no? De Y, hecho, sus hojas. Después de eso, o en ese inter, muchas de las mismas decoraciones de las mesas asemejaban piñas. O sea, si no la tenías, al menos que se asemejara disfrazaba. la forma de una piña. Sí, claro. Así es. Entonces, fíjense, verduras, legumbres, raíces, tubérculos, comenzaron a ser apreciados, antes no eran apreciados. No. Por el mismo rey, a él le gustaban muchísimo y tenían que estar dentro de las mesas y de los guisos. Ujú. Y llega la zanahoria, los nabos se comprometen ya dentro de la mesa más, porque Ujú. antes eran considerados solo para los campesinos, ¿no? Sí, todo lo que era Recuerden de que tierra, Catalina introdujo las alcachofas. Ujú. Entonces las alcachofas también ya están súper presentes en las mesas, ¿sale? Y frutas que antes eran despreciadas ahora van a estar dentro de la mesa. Algo que me encanta, porque las frutas más del diablo eran los melocotones, Ujú. los higos, las peras y los melones. Vean cómo hoy es un lunch de nosotros. ¿Y tú por qué agarras estaban una más pera y te la consideradas llevas del diablo? así en la bolsa, ¿no? Sí. Porque ellos asociaban en la Edad Media que era lo que podía hacer que te enfermaras y te murieras. Pero específicamente, o sea, pero dices que Esas esos 4 más, frutas. esas más. Ujú. Ok. Si te pones a rascarle un poquito más, el melón es muy fácil que se fermente cuando está en el sol igual, y estas frutas suelen ser muy fáciles de... Por la de- fructosa que trae. No, y porque son muy fáciles de que se magullen. Ajá. ¿no? Son casi Muy no tienen delicados. una piel gruesa. Bueno, el Es muy melón fácil, sí, pero la pera no. Pero no mucho, ¿no? Si tú cortas un melón, ¿cuántos días te dura fuera? Híjole, una semana. Y eso yo creo en un Si lugar- lo tienes verde. si no estás cerca Ajá. del sol y Sí. con refri o lo que sea, pero si lo tienes fuera, no Sí. creo, 2, 3 días ya está. En un ¿Será? clima aquí como el de Querétaro, sí. A mí Se me te echa dura a perder una así. semana. Pues a lo mejor vives en un iglú, amiga. No, amiga, pero lo tengo así, no en el sol, en un lugar donde no le da mucho. Yo lo o sea, tengo en refri, y si no lo meto al refri, 2, 3 días, bye. Yo no, fíjate, yo no lo meto al refrigerador y me dura cerca de 5 o 6 días. Yo lo meto al refri porque cuando los acaba, te digo, 2, 3 días, bye. Y en el refri me dura ya mucho más días, toda una semana. Ok, sin cortarlo, claro. No, pues ya cortado de la mata. No puedes, pero, o sea, sin pelarlo y cortado. O sea, porque Sí, también lo ya puedes meter al también refri cortado. ya. No, te dura un poco más cerrado, ¿no? Ajá, Digamos. ese es. Pero aún así,
el tiempo hace lo suyo. Claro, ¿no? sí. El calor es fuerte y si empieza a descomponer otra fruta cerca del melón, luego se van a poner los mosquitos. Eso sí. ¿No? Entonces, bueno. Entonces, fíjense. Esas frutas van a ser como así como que no. Sí. No les cautivaban mucho porque estaban asociadas a muchas muertes. Okay. Y a temas de indigestión. Y desde entonces, desde la Edad Media, para poderlos comer tenían que ser acompañados, ¿no? O procesados de ciertas maneras. No es casualidad que en este momento los higos vayan a aparecer en las mesas, ¿no? Y en las cortes italianas, por ejemplo, con el prosciutto. Claro. O los melones van a ser acompañados con el vino tinto dulce de Marsala. Ajá. ¿No? Esas cosas me tocó incluso, quiero decirte que cuando estaba yo justamente recuperando toda esta información, yo fui feliz haciendo este capítulo, sí, porque me acordé de tantas cosas que logré hacer allá en Francia, en Mónaco, y me tocaba a mí preparar esas, en el área de Garpentier, los melones con perlas de melón, los cantaloupes rellenos de grosellas, bañados en vino tinto, unas cosas bellísimas, ¿no? Tú las veías y los ponen tan bonitos, que se te antojan, salivan, ¿no? Y es un melón, o sea, es lo más increíble, ¿no? Sí. Y hacíamos cosas maravillosas, o sea, aprendí muchas cosas allá. Entonces recordaba eso y decía, imagina en ese momento que eran un tabú, verlas en la mesa. El vino tinto estaba considerado para campesinos. El vino tinto era lo más corriente. Decían que era muy pesado y eso podía matar a cualquier blanquito, ¿no? Entonces, el rey empieza a beber el vino tinto y comienza él a refrigerarlo a los tres tipos de vino, ¿no? Sí. El blanco e incluso el espumoso, el champán. Él lo va a meter no a refrigeración porque no existía, ¿no? Pero más frío, y va a empezar él a degustarlo así. Obviamente se van a desarrollar mejor los aromas. Le va a encantar, le va a fascinar esa sensación. De hecho, su favorito va a ser la champán. Por esa sensación de burbujeo, ¿no? Ahora entiendo por qué, después de leer todo cómo termina su vida, ¿no? Pero, y el vino tinto lo posiciona en la mesa. Entonces, el vino tinto acompañado de justamente el melón, que eran dos cosas totalmente distintas a la enfermedad y a la muerte y al diablo, en ese momento se convierten en dos ingredientes muy importantes en las mesas de la aristocracia. No, y que se complementan súper bien, ¿no? Sí, no. Que se pueden acompañar muy bien. Y hoy digo, wow, o sea, ¿cuántas veces hice melón con el vino y no sabía que ese plato llevaba siglos replicándose en el sur de Francia en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Es aquí cuando nace también la figura y la palabra gourmet, ¿no? Porque entonces la gente, los artistas que son los cocineros, finalmente van a necesitar de un público que sepa reconocer esas cosas que está creando como únicas. Y entonces van a aparecer justo estos gourmands, ¿no? Estas personas que son expertas o gourmet en probar cosas delicias que justamente hacían esos chefs. En ese momento todavía no se llaman chefs, se llaman oficiales de bouche, ¿sale? Ahorita les voy a decir qué es. Finos, delicados, expertos en comida y bebidas, y van a comenzar a ubicar incluso a los diferentes cocineros, depende a dónde, en qué castillo estuvieran, y las propuestas que estaban diciendo, ¿no? Una de las cosas más importantes es que estos productos locales que yo les decía van a empezar a posicionarse en las mesas también, y antes no existía eso, ¿no? Entonces, ahora si tú decías una trufa de Périgot, estabas posicionando a Périgot como el lugar más importante de Francia productor de trufa, ¿no? Si decías las compotas de Lorraine, entonces estabas posicionando a Lorraine como el lugar más importante para producir esas mermeladas y confites. Y así empezamos a ver justamente, por ejemplo, las aves de Bresse. Aquí tengo algunas, ¿no? La mantequilla de Normandía, la de Van, la Nyon y Signy, los capones de Co, los patos de Rouen, las ciruelas de Touraine, las confituras de Lorena, el jamón de Bayona, etcétera, ¿no? Entonces,
Todo eso ya lo vas a ver en la mesa y le están dando todavía un posicionamiento más importante en la misma Francia. Claro. O sea, quiere decir que el ingrediente no necesariamente tiene que venir de Alemania, de Rusia, de América. No. Uh-huh. Es francés, sí. ¿no? Y es de las regiones que están dentro del reino, uh-huh. aunque fueran lejos. Uh-huh. En las mesas de los ricos se va a comenzar siempre en tiempos, ¿no? Y estos tiempos van a iniciar con un potaje. Uh-huh. El potaje, según estuve leyendo, pueden tener dos raíces. Una se le llama pot uh-huh. a la olla en donde se realiza, ¿no? Uh-huh. Entonces puede que derive de ahí. Uh-huh. La otra es que tenemos potager, uh-huh. que significa huerto, uh-huh. ¿no? En lugar donde justamente se cortaban esas verduras que se iban a hacer potage. Uh-huh. Entonces pueden ser las dos, o el conjunto de las dos también claro. podría ser, ¿no? Después del potage venía el plato principal, que yo les decía que sí o sí tenía que ser una carne. Uh-huh. Y ahí había una infinidad de carnes para la sociedad de la nobleza o la clase alta, porque podía ser desde la caza, o sea, si cazaban un ciervo, un venado, una perdiz, un faisán, liebres, ¿no? Ajá. Lo que encontraran, uh-huh. eso podía verse, el jabalí, por ejemplo, y podía verse los patos, etcétera, dentro de ese plato principal, uh-huh. o bien los de corral, también. Que los gustos y las preferencias también han cambiado, ¿no? Claro. Normalmente eran los de menos categoría, una res, uh-huh. o incluso fíjate, el cordero. Nada más, ajá. ¿no? Y ahora son al revés, son los más escasos y los más caros. Uh-huh. Entonces, casi no existía la rana, uh-huh. y mucho menos los caracoles. No, pues como yo les decía, los va a poner de moda esos mucho después, hasta con Karen, uh-huh. ¿no? Entonces, en cuanto a lo que son verduras, como les decía, van a aparecer los nabos, las trufas, los champiñones, las setas, las zanahorias que venían de Holanda, ingredientes traídos de América, el azúcar, uh-huh. flores. Va a ser muy común comenzar a ver flores dentro de los platillos, ajá, o de como violetas, rosas, bayas de saúco, borraja, malva, flores de azahar y jazmín. Uh-huh. Se hacen presentes por primera vez las ensaladas, como los tiempos. Va a venir después de ese plato principal. Ajá. El plato principal, en un inicio de Luis, se va a confeccionar de dos maneras. O va a ser asado o rostizado, uh-huh. ¿sí? O va a ser hervido, okay. la carne, uh-huh. no va a haber otro. Y conforme va pasando el tiempo, se va a ir refinando y pueden pasar por alguna de estas dos uh-huh. y aparte hornearlo. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Como ya un tercer proceso de cocción. De confección. Ajá. Uh-huh. También las legumbres van a hacer su acto de aparición, que antes estaban consideradas para la chusma. Sí. ¿Sí? Para los pobres. Sí. En este momento estas legumbres van a empezar a meterse dentro de las mesas reales. Como los chícharos. Como los chícharos, garbanzos, ¿no? Y el chícharo va a ser tan importante, que incluso se decía que las damas de honor pedían tener chícharos en una mesita cercana a su habitación, ya ajá. después de cenar, sí. después de las 10 de la noche que acaban de cenar, todavía iban a la tragazón a su cuarto a comer chícharos, a pesar de que les decían que podían sufrir una indigestión muy fuerte en la noche, se los comían, pero se pusieron tan de moda. Uh-huh. Crudos. No, normalmente pasados con un proceso, ¿no? Podían ser como hervidos. Ajá. Uh-huh. Porque, bueno, a mí me gustan cruditos. Fíjate. Están muy ricos, sí. Dulcesones. Y bueno, recuerden que está entrando también, ya entraron los frijoles, ya. Estaban las habas, las leguminosas, las lentejas, uh-huh. los garbanzos, entonces ya están empezando a aparecer estos como parte de los platos y no verse como en segundo o tercer plano. Sí. Bueno, entonces, y algo muy importante también es el pan. Uh-huh. Ahora, como hemos platicado en otros capítulos, el pan se asocia por su forma, por su tamaño, por su color, por los cereales que lo integran, uh-huh. como un acompañante, sí, perfecto en todas las clases, pero depende justamente estos elementos, se va a considerar como de primera o de segunda. Claro, habíamos platicado hasta el color, tenía que ver. Exacto. El pan que fuera blando, uh-huh. más poroso, uh-huh. con una corteza delgada, uh-huh. blanco como decíamos, ¿no? Casi 100% trigo, uh-huh. ¿no? Que no tuviera la mezcla con otros cereales. Uh-huh. Ese pan era considerado el pan de primera y el pan de los nobles. Uh-huh. Ya hablamos del pan en la historia del pan, con los lords, y cómo el pan del día era para el lord, uh-huh. y los que seguían del siguiente día para su familia, uh-huh. y el que seguía para los que seguían de y así hasta las boronas. Exactamente. Entonces,
En este momento ese pan va a tener esa posición, y cuando el pan se iba haciendo más moreno, más grande, más duro. Sí, era para la clase baja. Era para clases inferiores, ¿no? Iba bajando dependiendo, insisto, el tamaño, el color, la textura, la mezcla de cereales. Era tan fuerte que en hambruna, cuando no había harina, mezclaban varios cereales, o incluso la gente así iba y cortaba cosas del cerro, así, lo que encontraran, sin saber si era tóxico o no. Y a mucha gente llegó a morirse, volverse loca por plantas que alucinógenas y demás. Sí, que tenían toxinas. No, con encontré este peyote. ¿Te acuerdas que hablamos del cornezuelo? Sí. Del hongo que ese lo hablamos en los monjes. Cuando hablamos del té. No, el cornezuelo lo hablamos con los santos, antes de los en la santos. cocina, la de las órdenes monacales, sí. Así es. Sí. Encontré este peyote en el monte. Échaselo. ¿Crees que me haga daño si me lo como? Échaselo, con todo y raíz. ¿No? Vas a encontrar el sentido de la vida cuando te lo comas. Y bueno, pues ya para ir justamente cerrando, les voy a platicar, ahora sí, un día con el Rey Sol. A ver, Francesca Sgorbativo, ¿sí? Nos comparte las actividades de un día con el rey. Y ella dice, a las 7:30 de la mañana él pedía que lo despertaran todos los días. No se despertaba solo el huevo. No, acuérdate que ellos no pueden hacer todo solos. Entonces, despertar si no puedo hacerlo solo. Llegaba la servidumbre a despertarlo con bombo y platillo. Y entonces, lo primero que se le ofrecía era un zumo de frutas o una infusión de salvia y verónica, que es una especie de plantita. Si era verano, para refrescarlo, ¿no? Y se hidratara. Sí, un cubetazo de agua fría. Antes de despertarse. Sí. Y en invierno, normalmente se le llevaba una taza de caldo sustancioso, como ya habíamos hablado de este caldo bullón, de estos que por tiempo prolongado se dejaban hervir para que dara solo la sustancia en el fondo del. Sí, para que agarre fuerza el rey, claro. Bueno, ya se lo tomaba. Entonces el rey avisaba al officier de bouche, que era el siguiente que entraba, ¿no? El officier de bouche significa como el personal de la boca. Bouche es boca y officier es oficial. Sí, llegaba a lavarle los dientes. Él era el jefe de cocinas. Él era lo que hoy conocemos como chef, ¿no? En ese momento se llamaban officier de bouche. ¿Sale? Y entonces a él le tenía que indicar si lo que él ese día quería era un petit couvert, que significa pequeño cubierto, o significa comida con poquitos comensales. O quería un très petit couvert. Eso significa muy pequeño cubierto, es decir, solo. No quiero que nadie me interrumpa y solo quiero comer. Soy el come solo. Sí. ¿Sale? Hoy no tengo ganas de verle la cara a nadie. A nadie, exactamente. Luego venía el ceremonial, que era el momento en que todo el mundo saludaba al rey. Y era todo un protocolo, porque el rey ahí acostado, abrían las puertas de su cuarto. Y depende del rango, habrían 2 puertas o una salida, una entrada, así ya sabes, ¿no? La reverencia, entonces. Primero entraba su familia a saludarlo, todos, buenos días, a darle los buenos días. Los príncipes, ¿no? Así, las damas de honor. Ay, qué hueva. O sea, levantarse era 3 horas, 4 horas antes de levantarse. Y así, ¿no, amiga? Sí, pues no mucho, pero y ya cuando terminaba todo el mundo saludaba, porque había por tiempos, ¿no? Sí, claro. Esta ceremonia se llamaba l'entrée, o sea, la entrada. Y había l'entrée familiar, o sea, la de la familia. Y luego la grande entrée, que es cuando ya entraban otro tipo de dignatarios. Y la première entrée, que era la corte. Aquellos que tenían derecho de verlo, con menor rango, ¿no? Y la entrée de chambre, que eran los ayudantes ya para atenderlo. Para vestirlo y todo, sí. Exactamente. A las 8, o sea, en media hora tenía que suceder eso. A las 8, menos, porque él, acuérdate que bebía primero su jugo o su consomé. 15 minutos. Y luego el saludo, ¿no? Y entonces, después, a las 8 se levantaba, rezaba. Fíjate, esto era hombre de Dios, religioso, ¿no? Y se vestía. Bueno, lo vestían, sí. Despachaba a los ministros hasta las 12:30. Era escoltado después por príncipes, princesas y aristócratas. Y pasaba por la Galería de los Espejos en Versalles. Sí, claro. Hermosísimo ese lugar. Y claro, era para admirarse. Exacto. Para llenarse el ego. Y el sol, ¿no? Por ahí supuesto. El sol. Y ahora,
ese era el momento en el que tú abriste ahorita el episodio de la súplica. Sí. Cuando cualquiera podía acercarse al rey y hacerle una súplica, pedirle algo. Era como cuando lo agarrabas de mejor. De buenas porque se estaba viendo, porque estaba admirando. Porque iba a la misa, pues tenía que llevar bien. Después iba a la misa. Y luego iba a la habitación de Madame Montespan, que era una de sus amantes. Por eso el caldo, el caldito. Claro, sí, ajá. Sí. Luego llegaba el petit couvert, ¿no? Que era el que había pedido justamente primero al oficier de Bush. Sí. Y ahí, pues ya fuera con poquitos, era como su almuerzo, solo, ¿no? Justamente almorzaba. En una mesa muy bonita que le preparaban de manera sencilla frente a unas ventanas para que pudiera observar el jardín. Pues imagínate el jardinzote que se cargaba en Versalles, cómo no verlo. Ahí hablaba de asuntos importantes. Ya cuando terminaba, se iba de casa, a la casa, o sea, a practicar el tiro con fusiles o a dar un paseo. Y luego llegaba la colación. La colación, o colación ahora en español, era un pequeño refrigerio, normalmente eran viandas frías, gelatinas con carne, pasteles, fruta, que yo les decía, dulces de todo tipo, y se presentaban mesitas muy bonitas en una especie como de carpas, hagan de cuenta, o de techos, afuera en los jardines, para que él pudiera tener sombra, pudiera estar en sus jardines, y ahí con el aperitivo, ¿no? Era luego como una especie de picnic, hagan de cuenta. Ajá. Luego trabajaba. Ajá. Pero trabajar era firmar cartas. ¿Y yo de qué trabajaba? Yo veo el de Crown y como que haz de cuenta, sí, así nada más firmando así. Firmas y ya. Mandando matar gente así, ya sabes. A diestra y siniestra. Expedientes, ¿no? Luego se iba a un espectáculo. Depende del día, era el espectáculo. Ok. Lo que se hacía. Y la cena iniciaba a las 10 de la noche. Ay, bien el tarde. rey comía en gran couvert. Aquí es el gran cubierto, ¿no? Que era la comida pública. Entonces ahí sí se abría para que comiera mucha gente. Ajá. Era muy importante estas cenas, ahorita les voy a platicar por qué. Pero aquí llegaba la familia, la corte. Y había una mesa preparada cerca de los aposentos de la reina. A veces, si el evento podía ser fuera de la corte, o sea, que en otro lado, incluso una invitación en otro palacio, o si era verano y hacía calor, pues en alguno de los canales en un barco en Versalles, ¿sale? Entonces, así. Comer en público era muy importante para el rey. Reforzaba muchas ideas que quería proyectar hacia afuera él y su corte. Porque la gente lo veía. Entonces, una era, el rey está sano porque como come, ¿no? Sí. Velo, tragón, pero pues si come bien es porque está bien. Entonces tenemos una corona fuerte. Sí. Ahora, la segunda es, ve lo que come y la cantidad que come. Quiere decir que tenemos un trono fuerte. Porque y dinero, rico, claro. Rico. Exactamente, ¿no? Ahora ve con quién come. Quiere decir que también, ¿no? Tenemos buenas relaciones públicas, etcétera. Exactamente, ¿no? También veían el protocolo. Ahora les voy a platicar un poquito, no mucho, pero en el protocolo está, por ejemplo, esto que te decía, la vianda del rey, y entonces todos así, ¿no? Iban viendo cómo iba el platito de los trozos de carne que le llevaban de más de los 28 platos que exhibían. Y cuando eso sucedía, porque una de las cosas que he de platicarles es que el rey comía casi siempre frío, si acaso tibio, nunca jamás caliente. Porque se fuera a quemar el señor. No, porque no llegaba ya caliente. Por más que se esmeraba el cocinero, por todo el desmadre que tenía que pasar y el protocolo, porque el protocolo incluía el que tiene que probar antes tenía que probar. Y a veces frente de él, la comida, todo lo que fuera a su lugar, tenía que ser probado, a veces por 1, 2, 3, 4, 10 personas. No, pues ya llegaba todo ahí frío. Ya todo manoseado y frío, ¿no? Sí. Para ver que precisamente no sufriera de un envenenamiento. Qué triste, ¿no? Porque se privó de muchos sabores que en caliente son riquísimos. Y texturas y todo, colores. El pan ya tieso y frío, ¿no? Así. No lo hicieron hoy, maten al panadero. Pero señor, acaba de salir del horno. ¿Cómo le explico? Pero ya tiene aquí mordido. ¿No? Sí. Entonces, el protocolo era importante porque también la gente decía, cuidamos a nuestro rey. O sea, yo hubo 10 personas antes probando, entonces no le va a pasar nada a nuestro rey, ¿sale? Y podían vigilar al goblet,
que era justamente el personal de servicio. Fíjense que... De servicio dijiste, sí. Ajá, ok. Una de las cosas bien interesantes es que existía dentro de su servidumbre, porque voy a platicarles aquí, ese dato por aquí lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Bueno, se los adelanto. Existían alrededor de 380 a 400 personas que trabajaban al servicio del rey. Solamente de él, ajá. Entre cocineros y de servicio. Meseros y demás. Trinchadores y demás. Dentro de ellos y aparte de ellos existían encargados del servicio de mesa del rey. El servicio incluía una pieza de orfebrería hecha muy bonita que en forma de barco. Y dentro de ella tenía palillos, servilletas y tenía, déjame ver qué otra cosa, tenía especias, sal, pimienta y vinagre. Era del su itacate. Rey. Nadie más podía tocar eso. Y era solamente el oficio de una sola persona. Cuidarlo y tenerlo todo el tiempo. Sí, que nadie lo agarrara. Que nadie lo agarrara. Y él, que era el gobelé, aparte de pasar, porque primero gritaban, ¡el servicio del rey! ¿no? Y entonces todos iban viendo así, ya venían, ¿no? Con el barquito así. Y entonces él frente al rey sacaba todo su servicio. Y entonces agarraba un trozo de pan, lo mojaba con vinagre, con sal, con pimienta. Y ¿no? Se lo comía él. Sí, porque acuérdate que en aquel tiempo era muy común el tema de los venenos. Y entonces, claro, y en la sal podías poner arsénico y no sé qué tantas estupideces cosas, más, ¿no? Entonces sí era importante. Entonces vean todo el protocolo que se hacía, ¿no? ¡Qué hueva! Nunca comían ni caliente ni nada. Y ya todo manoseado, ¿no? Pues sí, bueno, pero le encantaba. Y después de eso venía el potage, ya lo probaba. Podía haber diferentes tipos, hasta 5 diferentes tipos de potage en ese tiempo. Ya él iba viendo a ver qué le gustaba, iba pidiendo, así, iban repartiendo todo. Y luego venía la casa o la carne, ¿no? Que ya habíamos hablado. Y entonces, ¡Messi! Gritaban. ¡La viendo, Juan! ¿no? Ya ahí vamos. Ahí va la carne del rey. Ya iban todos. ¡Qué flojera! Así llegaba. Y igual, ¿no? Ya había pasado por 5 gendarmes y 5 al servicio del rey antes en la cocina, que todos habían probado de eso, ¿sí? Que lo que iba a comer él. Bueno, para no hacerse las largas, se componía de 5 servicios con 28 platos diferentes, que incluían los potajes, las entradas, los platos asados, las ensaladas, entremet y postre, de los que ya hablé. Y bueno, por si no llegaba, no se llenaba, y en la noche le daba hambrita, él mandaba a pedir siempre que cerca de su cama hubiera una mesita muy bien dispuesta, con distintos tipos de cosas, a manera de refrigerio, fríos, que se pudieran comer, por supuesto, frío, pues si le daba hambre, no se parará a comer. Y entonces, ese servicio de viandas frías, que incluía pan, vino y fruta, y carne, por supuesto, se llamaba Enca de Nuit, que significa por si acaso en la noche. Así se llamaba, Enca de Nuit. Me acordé de como en el rancho, ¿no? ¿Dónde está tu abuelita? Allá en mi tía Elena. Y bueno, no solo eso, cuando salía del palacio y tenía alguna cosa que hacer fuera, 2 de las cosas más importantes que debía tener dentro de su carruaje eran mujeres bonitas y bellas. Y comida. Que tuvieran gula también. Igual que él. Igual que él. Porque si no... ¡Ay, no estoy a dieta! Bájenla inmediatamente del carruaje. ¿No? Sí. Dicen los que han estudiado su vida que él jamás estuvo a dieta hasta pocos años antes de su muerte, que cuando ya el doctor se sentía muy mal. que tenía que llevar una dieta ya especial. Y lo mandó matar seguro. O sea, ya que le dio la receta y todo, mátenlo. Ahorita te platico, amiga, ahorita te platico, ya casi llegamos. Sí, amiga. Y bueno, en el carruaje debía llevar, por supuesto, refrigerios y mujeres bonitas con quien platicar y comer. Sí, y comer. Y comérselas, ¿no? Entonces, dentro de ellos había carnes variadas, así bien cortaditas, empanadas de carne rellenas de distintas cosas, y también había dulces y frutas, ¿ves? Claro. Entonces la fruta y los postres son sí o sí, no importa el momento, no importa el tiempo, tienen que estar en una mesa presente y siempre junto al rey. Bueno, la princesa Palatina, que era su cuñada, cuenta que comía 4 platos de distintas sopas, un faisán entero, una ensalada, una perdiz, una pierna entera de cordero, 2 lonjas de jamón, platos dulces,
frutas y confituras. O sea, me estás diciendo que era Joey el de Friends. me estás que era Joey el de Friends. No más, amiga, yo creo que más. Sí. Sí, Joey, don't share food. Deja de ver mis alimentos, sí, así ¿no? de, ajá. Imagínate ver eso. O sea, tan solo la pierna de cordero, él solo. Sí. Bueno. Pongan atención, porque así que cuando yo empezaba a estudiar esto y leía, decía, hace muchos años, decía, de verdad, alguien tiene estómago para comerse todo. ¿Y que no estaba obeso? O sea, En las fotos, si tú lo ves, no sé si no, pero sabemos que les daban una ayudada, sí. En esa época. Pero era para que tuviera obesidad mórbida, casi, que no pudiera caminar. No, pues en el estudio de este capítulo descubrí por qué. ¿Por qué? Vomitaba. No, ahí te vas. A ver, cuéntame. Amiga, era bulímico. Y bueno, en cambio, por ejemplo, el duque de San Simón relataba que enfermo llegó a comer empanadas de carne, caldo de palomino y 3 pollos asados. Okay, y estaba enfermo. Ah, claro. Bueno, aquí es donde entramos ya a detalle. Ok. Porque dije, esto está muy raro, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién aguanta comer así? Y la neta es que cuando empiezas a buscar sus pinturas, sus lienzos, no se ve tan gordo. Se ve robustito. Pero no con obesidad mórbida. No se ve obeso. No. Aparte usaba tacones, amiga, y mallitas. Sí, entonces no se le ve así. Y era recogelón, entonces ya. Y tenía muchas amantes, exactamente. Entonces dices, algo raro está aquí. Bueno, ya rascando y leyendo, les voy a recomendar muchísimo un libro que se llama A la mesa con los reyes, de Francesca Scobarti Bossi. Buenísimo. No solamente habla del rey Sol, habla también de otro rey, de su sucesor. Pero ella comienza a estudiar también la muerte del rey y sus enfermedades. Y eso me encantó, porque de entrada, él dice que por glotón y por la cantidad de alimento que comía, tuvo muchos problemas de salud. Y esa otra parte yo no la conocía. O sea, porque tú de verdad ves al Rey Sol y es el Rey Sol, no te imaginas. Pero pues era por lógica, atrás, ¿no? Claro. Pero no te imaginas lo que te voy a contar. A ver, dale, ya. Dientes podridos. Eso ya lo sabíamos. A los 40 años ya no tenía dientes. Y si llegaba a tener pedazos de dientes, eran negros. ¿Y entonces cómo? Tuvo tantos problemas en los dientes, porque él era un glotón y sobre todo comía mucho azúcar. Y no se lavaban los dientes. Exacto. Le sacaron una parte, un montón de dientes de la parte superior de la mandíbula. Y le hicieron un tan mal trabajo, porque en ese entonces, acuérdense. No, los dentistas no existían. No, espérate. Era barbero. Si eso le hicieron al rey, imagínate cómo estaba la gente. Población, sí, ¿no? Claro. Pero ahí te va. El dentista de esa época le extrajo los dientes de toda esa sección. Ok. Sin anestesia. Claro, por supuesto. ¿No? Sí. Muy probablemente dicen que le dieron opiáceos para aguantar, ¿no? Sí. Pero le hicieron tan mal trabajo que cuando él se echaba sus buches de agua para enjuagar su boca, se le salían chisguetes de la nariz. Ok. O sea, le dejaron perforados hoyos que le salían a la nariz, amiga. Ay, ok. Bueno, luego, un mal trabajo también de los dientes le ocasionó una caries en el maxilar. Ok. Y debido a eso le tuvieron que abrir tenía una herida muy fuerte. Y no hallaban la cura, por más curaciones que le hacían de esa época, hasta llegar a 14 veces cauterizado al rojo vivo con un hierro, sí, para poderle cerrar. Ay, rey, Dios mío. El rey. Ok. ¿Sabe? Bueno, también tuvo un absceso en la mejilla. Pues como no, con toda la podredumbre que traía ahí. ¿Antes no se murió de una infección en la sangre después de todo eso? Espérame. Ok. Al final de sus días sufría de estreñimiento el pobre. Antes se le declaró la gota. Claro, por supuesto. Tanta cantidad de carne que comía, que gota, ¿no? El ácido úrico. Y y también sufrió de estreñimiento al final, también muchísima carne, a pesar de que él ya incluyó vegetales dentro de su dieta, ¿no? Pues el doctor le mandaba fruta podrida para curar sus estreñimientos. Ok, pues sí, para que le diera una diarrea del tamaño llorarás. Así de, se me fue el alma, doctora, ahorita en la ida al baño. Tenía una fístula anal. Ay. Dolorosa y profunda. Varias veces le causó que le pues tuvieran que intervenir quirúrgicamente. Dime que fístula anal no es dolorosa. Sí. No manches. Imagínate cómo los intervenían en esa época, ¿no? Y su doctor escribió más de una vez
en sus diarios que varias veces defecando encontró en sus heces gusanos de 15 centímetros de largo. ¡Vivos! ¡Ay! Entonces, al parecer, el rey Sol tenía tenia. Seguramente, sí, claro. Tenía, sí. No inventes. ¿Cómo ves? Yo me quedé así de... ¿Cómo duró vivo tantos años? Y entonces ahora dice... Por eso no engordaba, por supuesto. Por eso no engordaba. Y por eso tenía siempre hambre. Claro, siempre, sí es cierto. ¿No? Y se dice dentro de los diarios del doctor también que encuentran que él tenía ciertos malestares que también tienen que ver con eso. Claro. Tenía mareos, dolores de cabeza. Entonces eso se asocian justamente a la tenia. Claro. ¿No? Que tenía. Y todavía cuando muere, cuando muere y le hacen una autopsia, porque era ya desde ese entonces, era una obligación que un monarca se le tenía que abrir después de muerto. Para ver si lo habían matado si no lo habían o algo envenenado así. O así. Y le encontraron los gusanos. Le encontraron que su estómago y sus intestinos medían el doble de una persona normal. ¿Pero ya lo traía por nacimiento o le creció por las cantidades de comida que tenía? Tal vez. ¿Con qué se quita la tenia hoy en día? Es muy difícil quitarla, amiga. ¿Y entonces cómo? De lo que yo me enteré hace muchos años es que tenían que meter una especie como de ganchitos para irla jalando, pero a veces no desprendían la cabeza, se desprendía solamente parte de los... Y vuelve a crecer, ¿no? Según entiendo. Del gusano, que son los que... Pero no la matas con medicamento. Con eso se reproduce. Sí, se vuelve a reproducir. ¿No se quita con medicamento? No sé, amiga. Y como es un gusano que se alimenta de todo lo que tú te comes, pues está súper bien nutrido. Válgame el cielo. Y el que la trae, pues no... Sí. Agarra apenas nutrientes, ¿no? O sea, sí te deja, por eso un parásito, te deja viviendo porque le conviene que estés vivo, pero se come la mayor parte y que se nutre es ella. Qué asco. Y eso todavía no es algo que esté... Tenía varias, porque si él decía que varias veces defecó y vio los gusanos vivos, es porque tenía varias. O sea, ya se le habían reproducido adentro. Sí, muchas. Pues seguramente sí. Pero ¿cómo duró vivo tanto tiempo después de todo lo que me estás platicando? Años, sí. Uy, qué aguante. Entonces, ¿y cómo comía si no tenía dientes? ¿Quién se lo masticaba por él o qué onda? Porque ya había dientes postizos, no o sea, así sé, como de madera, no sé, como los de George Washington. Me llamó mucho la atención. Yo sí voy a seguir investigando, ¿no? Acerca de eso. Porque no sé dónde. Bien interesante. No me acuerdo dónde leí que de los mismos, de los muertos, los dientes los hacían, te hacían pues sí postizas, ser. O sea, sí, como en bases de, no sé si de madera o de algún metal para ponértelas, pero imagínate el dolor de las encías de aguantar ese tipo de cosas. No, hombre, si ahorita usted se queja de ir al dentista, pero cállese y no se queje porque... No, y aparte te pueden hacer trabajos que te rehacen la boca, amiga, o sea, de dientes Cris, y todo. Que le mando un saludo. La salvaje Cris. Pero antes imagínense lo que tenían que sufrir, o sea, no había instrumental para dentistas. No, ella me cuenta cosas bien interesantes porque ella es odontóloga. Y es súper ñoña igual que yo. Y fíjate, si ahora y me habla de muchas cosas y tratamientos que incluso ha encontrado en temas de códices y todo aquí en México. En México. No, pero imagínate también si hoy en día la gente tiene a veces pésima salud bucal, o sea, que no se lavan los dientes, que llegan al dentista con un montón de sarro y todo eso. Imagínate cómo estaban antes. No, y ellos que no eran nada higiénicos. Por eso, o sea, imagínate cómo tenía la boca la gente antes, que no existía el dentista y que no tenía nada de salud. No, y lo que decíamos, si ese era el dentista real y le fregó todo a nivel boca, imagínate la gente común. Bueno, pero había barberos que trabajaban así como en la calle, que eran hasta mejor, amiga, más inteligentes, que la vida los había enseñado a hacer varias cosas y que no era tan feo. Así es. Y bueno, para cerrar, mucha gente dice que probablemente sufrió diabetes, ¿no? Seguramente, con todo eso, sí, porque tenía mucha sed siempre. Sí. Pero eso no lo sé, no está comprobado, ¿no? Pero que es casi seguro, amiga. Entonces, pues, ¿cómo ves, amiga? Esta es la información que traigo el día de hoy. Oye, amiga, estuvo re fuerte al último. Qué bueno que lo dejaste así para el final, así de ay. Y bueno, pues, ojalá les haya gustado. Y que hoy vean como muchas costumbres desde ese Se me cayó a mí la imagen de Luis. Ajá. Literal, o sea, yo desconocía muchas cosas y aparte siempre lo
te lo mostraban como tanto en la escritura como en como en el cine y demás, pues como esta persona no tan pues inalcanzable, tan perfecta. Pues al final ellos construían, sí, su imagen como dioses, pero eran humanos como nosotros. Esa mesa y ese comer como acto público, otra de las funciones que tenía está un humano sentado, no un dios. Claro. Tiene sus propias preferencias. No se va a comer todo, o sea, sí va a comer un chingo. Ajá. Ay, perdón. Pero pero no de todo, o sea, él va a decidir cuál porque es su preferencia, pero eso lo hacía humano. No, amiga, pero ¿qué lo va a hacer más humano que se te sonría y que no tenga dientes? O sea, ¿qué más humano necesitas? O sea, por favor. Uno se lo imagina así con dientes aperlados, perfectos. Nada sí, que ver. Exactamente. Así la sonrisa del sol. No inventes. Qué interesante, qué buen episodio, amiga. Sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Prometo hablar de otros reyes. Por quedarse la hora y media que va a durar este episodio, pero es que estuvo súper interesante. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Tenemos comenten. Todos, Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, estamos en Patreon. A ustedes no les cuesta nada suscribirse y ponernos la manita arriba, y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y gracias por tenernos paciencia en esta ocasión. Ya vamos a estar. No, pero miren, les compensamos, o sea, subimos episodio tarde, pero va a valer la pena, exactamente. Sí, así es. Y pues nada, nos vemos entonces la próxima semana. Gracias a todos. Bye.